Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. José Di Mauro, ¿cómo estás? Hola, Lu. Terminando la semana ya. Sí, Una semana con un poco de actividad parlamentaria, pero se espera mucha actividad parlamentaria para la semana que viene. Sí, y con la reapertura del recinto para recibir el martes que viene al jefe de gabinete que va a brindar su segundo informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Así es. Si te parece, vamos a hacer un repaso de lo que va a ser la actividad parlamentaria de la semana que viene antes de meternos a desarrollar los temas del día. Sabemos que José, como con sus placas de todas las tardes, siempre tiene un tema para desarrollar. Más adelante vamos a ver, hacer un repaso de cuáles fueron los temas que se trataron esta semana. Se trataron diversos proyectos, diversos temas de distintas comisiones que se reunieron a lo largo de esta semana parlamentaria y vamos a repasar un poco, bueno, qué nos espera para la semana que viene, así que arrancamos un poco con agenda, a ver si tenemos unas placas de la agenda. Ahí tenemos el martes 13 de junio, entonces a las 12 del mediodía, sesión informativa en el recinto con la presencia del jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi. Bueno, esto un poco lo estábamos adelantando ayer para repasar, es un mandato constitucional establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que todos los años, periódicamente, todos los meses, tiene que venir el jefe de gabinete de ministro, concurrir en ambas cámaras, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Agustín Rossi, desde que asumió como jefe de gabinete de ministro, viene cumpliendo este rol, ¿sí? Viniendo alternadamente, una vez al Senado, una vez a la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para dar un informe de la gestión del gobierno. Es decir, los propios diputados y diputadas, tanto del oficialismo como de la oposición, le hacen ciertas preguntas en las cuales tiene que ver con el rumbo y la gestión del actual gobierno. Así es, el informe, expliquémosle a la audiencia, consiste básicamente en la previa, cuando ya se sabe que va, para cuando vaya a venir, los diputados de todas las bancadas le remiten preguntas, en general son alrededor de 3.000 preguntas, sí. 2.000, 3.000 preguntas, que la jefatura de gabinete las contesta y se difunden. Ponerle el lunes que viene seguramente van a ser difundidas y van a ser entregadas a los propios legisladores, y lo que se hace en el recinto es la formalidad de que le hagan las mismas preguntas o nuevas preguntas, pueden hacerlo en el propio recinto, y el jefe de gabinete las irá contestando, pero en principio lo que hace es un informe de alrededor de media hora, 45 minutos, donde expone y hace un resumen, y en el caso tratándose de Agustín Rossi, seguramente va a ser bastante político esa primera parte del Exacto. informe. Si uno se pone a pensar o analizar cómo va a ser el temario de esas preguntas, podríamos decir que es muy amplio, porque hay preguntas que tienen que ver con cuestiones económicas, otras cuestiones vinculadas al ámbito de la salud, de la educación, de obras públicas, de infraestructuras, de cuestiones laborales, ¿no? Muchos temas, diversos temas, que seguramente muchas de las preguntas se van a ir repitiendo, porque hace 2 meses fue que vino Agustín Rossi. Claro, en el mes de marzo fue. En el mes de marzo. Fue que vino aquí a la Cámara de Diputados, en esa semana donde fue la apertura incluso de la Asamblea Legislativa. Fue la misma semana, si mal no recuerdo. La apertura no, vino a fin de mes. A fin de mes. Fue el mismo mes, pero no la misma semana. Claro, exactamente. Sí. Donde había sido la apertura de la Asamblea Legislativa, bueno, a fin de mes vino Agustín Rossi, contestó las preguntas. Muchas preguntas, si uno puede ver un análisis, muchas preguntas se repiten incluso. Sí, claro. ¿No? Porque cada bloque y cada diputado realiza sus preguntas, y por ahí indistintamente uno no sabe si el otro ya está preguntando lo mismo o no. Entonces, bueno, dentro de la jefatura de gabinete de ministros eso luego se filtra y se trata de responder para, bueno, que queden respondidas todas las preguntas efectivamente, más allá de que muchas de ellas se terminan repitiendo, pero por más que se repitan son un montón, siempre suelen ser alrededor de 3.000 preguntas. Y justamente hay nuevas preguntas que surgen sobre todos los temas. Obviamente, día a día hay cuestiones que merecen ser evacuadas, y por ejemplo, se me ocurre a mí en este momento, hay mucha polémica, muchas reacciones de parte de la oposición con relación al viaje a China, pero en particular
particularmente por esta cuestión del puerto que se va a construir de parte de China y que se arregló con la provincia de Tierra del Fuego. Sí. Bueno, a partir de eso seguramente va a haber preguntas sobre ese tema y que no están seguramente, porque ya cerrado la recepción de preguntas, entonces eso no va a estar en el informe, entonces seguramente alguien o varios le van a hacer preguntas sobre ese tema. Seguramente uno de la oposición va, porque tratan de no encimarse. Que varios seguramente van a preguntar sobre ese tema. Habría que ver, veremos qué sucede el martes que viene, entonces a las 12 del mediodía en el recinto, sesión informativa con la presencia de Agustín Rossi. Seguimos avanzando un poco en lo que es la agenda para la semana que viene. Tenemos otras placas para el día miércoles 14 de junio. 10 de la mañana se reúne la Comisión de Comunicaciones e Informática, donde van a tratar el tema de la violencia de género digital. Un poco también lo estuvimos charlando y explicando con José. Hubo un plenario de comisiones hace pocos días, hará una semana, donde se reunió la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, que trataron sobre este tema. Hablaron del impacto que tienen estas nuevas modalidades de violencia contra la mujer. La violencia de género digital es una nueva forma de violentar a las mujeres. Lo que viene a ser este tema de la violencia de género viene de alguna manera a ampliar los tipos de violencia que ya establece la Ley Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esa ley, que ya existe en Argentina, establece distintos tipos de violencias, como por ejemplo la violencia física, la psicológica, la mediática, la simbólica, la económica, un montón de violencias, formas de ejercer la violencia contra las mujeres, y la idea es que de tratarse este tema de la violencia digital, bueno, se puede incorporar la violencia digital como una nueva forma de violentar a las mujeres. Y este tema tuvo como comisión cabecera la Comisión de Mujeres y Diversidad, y ya lo trató, ya emitió dictamen, y ahora justamente esta Comisión de Comunicaciones va a darle el dictamen que resta para que el tema quede listo para llegar al recinto. Exactamente, como siempre decimos, ¿de qué sirve ampliar la ley de violencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer? Porque esto de alguna manera da las herramientas necesarias para que el Poder Judicial pueda actuar de manera más fehaciente, que tenga las herramientas legislativas y necesarias para aplicar el peso de la ley que corresponda en los casos en los cuales hay una denuncia o hay una etapa de investigación y se comprueba que efectivamente hubo este tipo de violencia contra la mujer, el caso de violencia digital, y bueno, imponer la sanción que corresponda en el caso determinado, que eso depende ya de los estrados judiciales. Vamos a seguir repasando un poco la agenda. Tenemos más actividad parlamentaria, incluso se sumó una comisión más. Una más de las 9:30. Esta no se sumó, esta ya estaba, miércoles 14 de junio. Una que es reciente, hace minutos, todavía no la tenemos en la... No tenemos en la placa, pero tenemos una que se agregó hace poquito. 9:30. Sí, 9:30 de la mañana, es verdad. Comisión de Libertad de Expresión. La Comisión de Libertad de Expresión, elección de autoridades, está publicado en la página de la Cámara de Diputados. Entonces arranca primero con esta, ¿no? El día miércoles a las 9:30 de la mañana arranca primero la Comisión de Libertad de Expresión, donde van a elegir autoridades. Claro, van a elegir al presidente. No, porque en realidad lo que pasa es que en este caso el presidente renunció. Ajá. Renunció en su momento, que era Waldo Wolf. Sí. Esto lo tengo presente porque iba a citar un caso. El tema es que esta comisión ya quiso designar a sus nuevas autoridades, y eso me estaba fijando, y fue el 29 de marzo. Sí. Por eso tenía presente que en esos días había sido justamente la reunión de la visita del jefe de gabinete, y justamente en coincidencia más o menos con las mismas fechas, va a tratar nuevamente, porque aquella vez se quedó sin quórum, no tuvo quórum, entonces no se pudo reunir la comisión para designar a su presidenta en este caso, porque la designada es Sabrina Ahmechet, que va a reemplazar a Waldo Wolf, que renunció para ser funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Entonces, después vamos a ir repasando un poco más de lo que va a ser la actividad parlamentaria, porque nos está llamando nuestro móvil con nuestra compañera Lourdes López desde el recinto. Lourdes, ¿cómo estás?
Hola José, Luciana, ¿cómo están? Bueno, por supuesto, saludar a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en lo que es la zona del hemiciclo, en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, porque se está dando un programa educativo, Liga de Debate. Sabemos que es un programa que ya se viene realizando durante mucho tiempo, todos los años, donde estudiantes de diferentes escuelas, tanto primarias como secundarias, se reúnen para debatir temáticas importantes, ejes trascendentales a nivel social, como medio ambiente, como política, como sociedad, como leyes en general que están pendientes y que por supuesto hay que trabajarlas, y abren el abanico para un montón de otros puntos, perspectivas que desde la zona educativa y en este caso desde la secundaria es que se plantean y permiten también así el crecimiento académico de las y los estudiantes. Con esto contarles un poco los objetivos, fortalecer las habilidades de los participantes a través del debate, donde se pongan en juego valores como un impacto, como el pensamiento crítico y también la participación ciudadana, sobre todo estos dos puntos importantes a gestionar y que desde también la educación secundaria se intenta fomentar, ¿no? El pensamiento crítico y por supuesto una postura clara sobre algunos temas que tienen que ver con la legislación y con la vía parlamentaria en sí, ¿no? La importancia de que alumnos y alumnas o estudiantes y estudiantas vengan en este caso al recinto a plantear y a debatir cómo se debe hacer. Además, fomentar la curiosidad por la investigación sobre ejes de educación y juventud que generan un impacto real en la vida de las personas y colaborar con el conocimiento y acercamiento de las personas a las instituciones democráticas en nuestro país. Espera que estén algunas autoridades de la Cámara también llegando en minutos nada más para acompañar esto que se viene realizando, como les decía al principio, hace varios años, todo el tiempo, para que los estudiantes, los jóvenes también puedan ser parte de la sociedad desde la parte educativa, desde la secundaria y de la vida en general también. Me parece muy interesante esta actividad, Lu, porque de alguna manera permite que estos estudiantes, hablamos de estudiantes secundarios de los últimos niveles de la secundaria, ¿no? Chicos alrededor de 16, 17 y 18 años aproximadamente, cuando a veces uno piensa y dice, ¿no?, que los jóvenes están como completamente excluidos o aislados o que no les interesan las cuestiones políticas ni tampoco las cuestiones que pasan en el país. Bueno, esto demuestra que quizá hay un mundo de jóvenes que sí están interesados por las cuestiones, las políticas públicas, podríamos decir, porque lo que hacen en esta liga de debate, de alguna manera empiezan a plantear, simulan el rol de diputados, ¿no? De diputados, de senadores, sí, de funcionarios políticos. Sí, como si fuera una sesión común. Exacto. Como si fuera una sesión especial o de tablas, pero que sea una sesión donde, bueno, ingresan, donde también realizan todo lo que es la labor parlamentaria en la previa, exacto, como si fuera un equipo de asesores. También pasan, bueno, suben al recinto y allí es donde empiezan a plantearse diferentes temas, como si fueran proyectos de ley a debatir. Recién estaban hablando, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero y de qué manera afectan a la atmósfera y a la calidad de vida de los seres humanos, hablando un poco de la actividad ambiental. Bueno, también otros temas que tienen que ver con la salud, con la educación, con la vida política en nuestro país, son debatidos en este recinto, y esta es la tarea y el rol y el objetivo principal de Liga de Debate. Así van avanzando los equipos ganadores y después gana un equipo de debate donde por supuesto es premiado en cada una de las instituciones educativas. Así es, Lu, y te puedo asegurar que de ahí seguramente van a salir muchos futuros funcionarios, muchos abogados, diplomáticos, porque este tipo de eventos son los que terminan despertando la vocación, claro, de un joven a temprana edad, ¿no? Se les despierta el interés, justamente, y están en edad de votar aparte. Están ahí nomás de votar, muchos de ellos por primera vez, diría todos. Es un buen momento. Por primera vez, entonces prácticamente, así que es una experiencia inolvidable seguramente para ellos. Lu, no sé si conoces o no esta información, pero no sabes si ese tipo de debates son voluntarios o los chicos tienen que rendir algún concurso y ciertas concursantes por ahí son los que quedan seleccionados para debatir. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque hace unos 15 años atrás, no menos, 12 años atrás, cuando yo estaba en la escuela secundaria, yo participé de un programa similar que es la MINU, que es el Modelo Internacional de
Naciones Unidas, pero en ese momento no era obligatorio para todos, sino que simplemente era los estudiantes secundarios que teníamos algún tipo de vocación o interés por las cuestiones públicas, por las políticas públicas, por las cuestiones diplomáticas en ese momento, rendíamos un examen y los mejores promedios viajábamos a Buenos Aires, porque yo estaba en Posadas en ese momento claramente, y veníamos acá una semana intensa, bueno, a conocer la embajada, a conocer el Senado, la Cámara de Diputados. ¿Sabés si esto es, Lu, es obligatorio, es voluntario, es opcional? No sé si se conoce alguna Más que nada... Más que nada lo que tengo entendido que es algo opcional, pero seguramente los que se van a volcar a este tipo de actividades son alumnos y alumnas que están interesados en la materia política, en generar debate, en tener una postura crítica, una perspectiva desde diferentes niveles del debate también, y con esto, bueno, conocimiento amplio sobre diferentes temas, no solamente de lo parlamentario, sino de la política en general. Exactamente, es importante eso, lo de la vocación y del interés, porque quizá un chico que tiene intenciones más por lo que es la informática, el arte, y la verdad que mucho no le va a gustar estar ahí, ¿no? Hablando de políticas públicas o simulando ser un diputado o un senador de la nación. Lu, muchas gracias por compartir este momento con nosotros y bueno, nos estamos viendo pronto. Un placer, como siempre. Nos seguimos también sirviendo un poco de lo que sucede acá en la Liga de Debate. Dale, gracias. Bueno, Lourdes López entonces con nuestro móvil contando un poco lo que es la actividad del recinto. Siempre repito y digo, estas actividades son fundamentales para despertar la vocación de algún chico a esa edad. Claro. Porque yo me recuerdo, bueno, todos en algún momento tuvimos esa edad y es muy difícil a esa edad tener una vocación marcada siendo tan joven de qué es lo que querés para tu vida. No, seguro. Esto les despierta, bueno, muchas inquietudes, pero no necesariamente que vayan a terminar siendo legisladores, pero por lo menos entender un poco lo que es el trabajo legislativo para hablar después en el futuro, poder analizarlo más como de alguna manera hoy son protagonistas ahí en el recinto y ven cómo es la cocina de las leyes, porque en la previa les dan una instrucción a todos ellos, entonces la verdad que es valorable esta experiencia que se viene repitiendo año tras año con diferentes nombres, en este caso Liga de Debate, y bueno, bienvenido sea. Y sobre todo recordar algo que decía José, fundamental, que son jóvenes que ya están en edad de votar. Sí, claro. Entonces, a partir de los 16 años, si bien entre 16 y 18 no es obligatorio, es opcional, pero que estos chicos que están dentro de simulando esta Liga de Debate dentro del recinto en este momento, es muy interesante porque lo viven en carne propia, ¿no? Ellos mismos simulan lo que es ser un representante del pueblo, porque ni más ni menos es eso. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son electos por elección popular, entonces qué importante es que a esa edad y a temprana edad se empiecen a involucrar, y como te digo, muchas veces a esa edad uno todavía no tiene una vocación quizá marcada, o no sabe que algo le gusta hasta que va y lo prueba inmediatamente. Bueno, y eso termina despertando de alguna manera una vocación. Pues sabes que a mí me pasó que cuando hice este tema de la MINU, a mí me había despertado como la vocación de la carrera consular. Pero para hacer en ese momento uno tenía que tener una formación de grado universitario primero. Y ahí fue donde estudié la abogacía, cuando que mi objetivo después era hacer la carrera de cónsul. Pero bueno, después en el medio vas creciendo, pasaron cosas, vas creciendo, tus gustos van cambiando. Bueno, y la actividad laboral te va llevando por otros rumbos. Pero seguramente a muchos chicos que están ahí presentes en el recinto les va a pasar esto, de despertar la vocación. Y si no les despierta la vocación, por lo menos tener la formación. Claro. Alguna, cualquiera sea, pero sí. No, es bienvenido eso porque le despierta. Es un disparador para muchas cosas. Seguramente hoy por hoy todos se están imaginando un futuro político, pero bueno, cuando un poco las cosas se les vayan encajando en la cabeza, irán pensando en diversas alternativas de todo lo que están viendo y sobre todo ese curso de formación en la previa que se les da. Exactamente. Y bueno, llegó el momento de empezar a repasar lo que fue la palabra de los distintos legisladores. Hablaron sobre los temas que se trataron en la Cámara de Diputados, que se van a tratar la semana que viene. En esta oportunidad vamos a ver qué decía el diputado Vilca, que hablaba sobre los créditos UBA. Nosotros sí, he participado en algunas comisiones. Primero nosotros hemos rechazado
digamos, lo del crédito UBA, a nosotros nos parece que fue una estafa. En el momento, el gobierno de Mauricio Macri, ¿te acordás que lo promocionaba? Sí. Y yo creo que tiene dos lecturas. Uno, esto es la falta de vivienda, ¿no? De planes de viviendas. Sí. Y bueno, mucha gente que necesita un techo tiene que ir y caer en estos créditos, que fue una usura, ¿no? Y además tienen un sistema donde vos vas pagando y de más aún. Hay un fallo en Mendoza que fue tomado como un ejemplo, donde una familia termina pagando casi 2 o 3 veces lo que es la casa. Entonces, vos imagínate, no es que uno adquiría ese crédito para tener un bien para hacer un negocio, sino es para una vivienda familiar. Bueno, los créditos UBAs va a ser un tema que se va a hablar seguramente mucho a lo largo de la semana que viene porque ya está confirmada una comisión, un plenario de comisiones de finanzas, presupuesto y hacienda donde van a tratar efectivamente este tema, pero no nos vamos a adelantar, eso va a ser un tema para la semana que viene. Ahora José nos va a contar de qué se trató la actividad parlamentaria esta semana. Sí, vamos a hacer un repaso, Lu, sobre todo lo que fue esta semana, que fue bastante intensa. Lo único que no hubo fue sesiones, pero sí hubo muchas reuniones de comisión. Fue muy activa, volvió por ejemplo, y así es por donde empezamos, después de 2 semanas sin reunirse, volvió la actividad en la Comisión de Juicio Político, esta que viene desde el 26 de enero de este año, viene reuniéndose prácticamente todas las semanas. Bueno, acá había habido un intervalo. Este martes 6 de junio volvió a hacerlo y tras la exposición de 7 nuevos testigos, habíamos dicho, podrán meterlo porque estaban previstos 8, decíamos en la previa si podían llegar a meterlo a los 8 en ese caso. Bueno, sí, hubo, tuvieron 7 tiempo hubieron de o hablar. fueron 6? 7, perfecto. 7 se dio por concluido el análisis de las supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación. Este tema que es el segundo que ya fue abordado. Recordemos, el primero fue el tema del 2x1. Al cabo de la audiencia se votó convocar eso en el momento que todos pensaban, bueno, acá se terminó, el último testigo que estaba, bueno, dijeron, no, sorprendieron. viste, como el truco. Claro, ahí vamos por Cantaron, truco. El oficialismo dijo que quería convocar al juez Juan Carlos Maqueda en los términos del artículo 13 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político. Y bueno, lo que se votó ahí no se puso fecha, nada. Se votó, obviamente, todo lo que se vote cuando tengan quórum, obviamente les va a alcanzar al oficialismo para imponer todas sus decisiones. En este caso, lo que votaron es convocarlo. Claramente te adelanto, te spoileo lo que va a pasar. No va a venir ni va a declarar, porque los jueces de la Corte tienen la alternativa de no presentarse. Ahí no los va a ir a buscar nadie. La fuerza pública, ¿no? Claro, porque dice lo que establece la Constitución Nacional es que, bueno, establece quiénes son los sujetos que pueden ser destituidos a través del juicio político, pero también por la investidura que representan, por la función que realizan, tienen la posibilidad, por los fueros que tienen, de no acudir a declarar. Habría que ver por ahí si se le puede dar la posibilidad o quisiera declarar por escrito. Puede hacerlo, sí. Puede hacerlo por escrito, no necesariamente tiene que venir a comparecer presencialmente. Sí podría hacerlo por escrito, habría que ver si tiene voluntad de hacerlo o no. En el caso de que no quiera hacerlo, no se podría aplicar la fuerza pública como se intentó, incluso se aplicó con Tonón, porque fue un juzgado el que finalmente le dijo a Tonón que tenía que venir a comparecer aquí. No necesariamente se aplicó la fuerza pública, pero sí un juzgado el que intervino, digamos, habilitado por el reglamento de la Comisión de Juicio Político. Bueno, en este caso no se podría hacer lo mismo, habría que ver cuál es la respuesta de Maqueda. Obviamente, lo que sí, ¿por qué Maqueda? ¿Por qué se lo convoca a Maqueda? Porque él es el que estaba a cargo de el control de la obra social durante el periodo analizado y donde supuestamente hubo las irregularidades que se expusieron aquí. Y bueno, también se hablaba de crear una subcomisión que se encargará de investigar a la tarea de el periodo actual en el que está a cargo de Rosati. Exacto. Digamos. Pero bueno, veremos lo que así sucede. Hubo bastantes discusiones en ese tema. Veamos la próxima placa, siguiendo con el tema de esta última reunión de la Comisión de Juicio Político. En esta última audiencia, y pasamos ya a la siguiente placa, estuvieron la secretaria letrada, la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosati, Isabel López Alducín,
el contador público Iván Nicolás Ritbo, que habló sobre los informes, las auditorías que se hicieron sobre la obra social, el doctor Néstor Faciolo, que es funcionario de la asesoría jurídica de la obra social, también la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social, la doctora Claudia Viviana Badies, la doctora María Susana Villarruel, que es secretaria letrada de la vocalía de Juan Carlos Maqueda, y también volvió a declarar María Guadalupe Burgos, que ella ya había declarado, por eso es la duda, parecía que habían sido seis. También declaró ella que lo hizo por segunda vez, y para formular algunas aclaraciones, ella no es contadora y estuvo a cargo de la firma de los cheques en particular. Así es, y quien estuvo hablando respecto de este tema es la diputada Osuna. Vamos a ver qué decía y seguimos analizando sobre este tema. Bueno, me avisan que todavía no está el tape, así que seguimos un poquito, seguimos avanzando, sí. Sí, y la que tampoco estuvo, como el tape, no estuvo, fue Marta Herrera Alem, que es exdirectora y vicepresidenta de la obra social, que pidió reprogramar la fecha. Recordemos, esto había sido programado primero para la semana pasada, después por falta de quórum se había decidido hacerlo para esta semana, entonces bueno, tiene el beneficio de la duda en este caso, se la reprogramó, y como ya se terminó el tema de la cuestión de la obra social, entonces esto quedará para una eventual, como hablábamos en estos días, una eventual sesión o audiencia para los remanentes. Claro, esto en realidad es una conclusión que hacemos José y yo, decimos quizá al final cuando terminen de avanzar sobre los temas, porque el próximo tema que viene es coparticipación, luego Consejo de la Magistratura, decimos, bueno, si queda algún remanente entre cada tema, podría pasar que al final, cuando se terminen todos los temas, terminen convocando a los testigos que quedaron ahí pendientes, que no pudieron venir, que quizá pidieron reprogramar y demás, pero estas son suposiciones que hacemos nosotros, hay que ver qué sucede. Y en definitiva, la verdad es que habrá que ver, porque me parece que como van a ir los tiempos, ya en ese momento esto va a suceder para la época de elecciones. Lo pongo en duda un poco que pueda llegar a insistirse con temas que ya hayan pasado, a menos que sea muy importante que se presenten un raconto de lo que fue. Estas fueron 6 audiencias sobre obra social, y 17 testigos fueron los que estuvieron presentes, entre ellos el más demandado fue Aldo Tonón, ex director de la obra social. Que incluso la situación de Aldo Tonón fue una situación que hablamos mucho aquí, porque se lo citó, específicamente se lo citó, la Comisión de Juicio Político lo citó 3 veces, y esas 3 veces opuso una negativa de venir porque decía que él estaba en calidad de imputado en otra causa que tramita en un juzgado, sí, en un fuero penal, sobre el mismo objeto, es decir, sobre la investigación del funcionamiento de la obra social, y que de alguna manera no podía venir. Bueno, se lo siguió citando, y luego cuando terminó de alguna manera se pidió auxilio de alguna manera a un juzgado, fue donde se lo cita por oficio, que ese oficio lo libra un juzgado, entonces diciendo: señor Aldo Tonón, usted tiene la obligación de comparecer en calidad de testigo a la Comisión de Juicio Político. Y ahora sí, habíamos dicho que la diputada Osuna estuvo hablando respecto a este tema, y vamos a ver qué decía y seguimos analizando. Creo, primero, que es el ejercicio de su derecho, además que el propio reglamento lo establece, y lo establece justamente porque abrió la posibilidad en el artículo 13 de escuchar la voz de a quien se le acusa. Miren, si nosotros hacemos un correlato entre las cuestiones que hoy en la Administración de Justicia vemos, la verdad que desde esta comisión, y sin poner énfasis en el paralelismo, porque el ejercicio y la práctica que vamos llevando adelante distan en muchas de las cosas de lo que es un juicio común. Sin embargo, hay algunas cuestiones que van de fondo y que tienen que ver con la voz y el respeto a quien se le acusa, y al mismo tiempo con un factor que es el temporal, cuando la práctica de la Administración de Justicia, o en este caso
cuando la práctica de un juicio político se extiende especuladoramente en el tiempo sin sentido, afecta a quienes están quedando involucrados. Y nosotros lo que queremos es dar corte a esta situación y poder escuchar la voz, los argumentos, las razones, incluso aportes a pruebas o contrapruebas que nos permitan llegar a definiciones que en definitiva tienen que ver con el sentido del juicio político. Así que bueno, la verdad que nos comenzamos a preparar entonces paralelamente con el tema coparticipación, que sería el otro gran tema que viene, y al mismo tiempo lo que planteamos es esta posibilidad de poder contar con el doctor Maqueda y escucharlo. Bueno, escuchábamos la palabra de la diputada Blanca Osuna haciendo un análisis, su punto de vista de su bloque respecto a lo que es la tramitación del juicio político aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que en Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en entrevistas. Sí, yo cuando fui a Paraná a estudiar en la facultad, empecé a militar más fuertemente. Fui primero secretario del centro estudiante, después presidente del centro estudiantes. O sea que yo tenía 19, 20 años y me paraba en una asamblea de 800, 1000 alumnos arriba en un escritorio y ahí tenía que hablar. Y después fui consejero directivo, estudiante, y consejero superior de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Era deportista. Pero soñabas algo más. Sí, claro. Lo que pasa es que de chiquito jugaba bien al básquet. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Vivía en Tala, que era un lugar donde se jugaba mucho al básquet. Claro. Cuando fui a Masia no jugaba nadie. Entonces tuve que dedicarme a jugar al fútbol. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escanea y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos
Son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, no solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, a partir, por ejemplo, de la ley de matrimonio igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012. Lo que va a ser interesante va a ser la reunión de la comisión del día jueves de ciencia, presidida por Facundo Manes y con donde Mara Brauer, una aliada muy fuerte de Daniel Filmus, es la vicepresidenta, y que va a tratar de informar sobre el proyecto de ciencia que hace rato se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora también pasó por la Cámara de Diputados cuando tuvieron varios integrantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología encabezados justamente por Filmus en la Cámara de Diputados. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estuvimos haciendo un análisis de todo lo que fue la actividad legislativa aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Con José estuvimos repasando un poco lo que fue el juicio político y llegó el momento de empezar a repasar de qué habló, de qué trató la Comisión de Legislación General presidida por el diputado Godoy en esta oportunidad sobre la seguridad del paciente, sobre la ley Nicolás. José nos va a contar al respecto. Claro, son temas que había quedado esta reunión de la Comisión de Legislación General, que se reunió el miércoles 7 de junio, Día del Periodista, entre paréntesis. Sí. Debatieron los temas que quedaban pendientes para emitir dictamen y dejarlos listos para que lleguen al recinto. Era una serie de cuestiones que habían quedado, entre ellos el proyecto de seguridad del paciente, también conocido como Ley Nicolás, y el que regulariza el ejercicio de acompañantes terapéuticos. Recordemos el tema de seguridad del paciente, que bueno, hemos hablado largamente en este programa sobre el tema, pero es el conjunto... Lo de seguridad, claro, de seguridad del paciente es más que nada, el objetivo es tratar de disminuir las malas praxis médicas. Claro, claro, así es. La definición es un conjunto de estructuras y procesos de una organización que tiene por objeto reducir al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultante de la exposición al proceso de atención médica y si estos ocurren, reduce el impacto en el paciente, su familia y el equipo de salud. Esa es un poco la idea. Claro, todo esto surge de estadísticas. Nosotros aquí en DTV siempre hacemos la cobertura de las distintas comisiones que se reunieron en varias oportunidades a tratar el tema de la seguridad del paciente. Incluso hubieron no solamente diputados que hablaron del tema, muchos de ellos que tienen la formación de médicos, como la diputada Fein, como el diputado Goyán, por ejemplo, y vinieron otros expositores que se encargan del día a día, ¿no? Que trabajan tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se habló de estadísticas de cuántas personas quizá entran con una patología a un establecimiento de salud y luego quizá por un mal diagnóstico o por una mala medicación termina el cuadro empeorándose y muchos de ellos hasta perdiendo su propia vida. Entonces el objetivo principal de esto de alguna manera es disminuir lo máximo posible las malas praxis médicas. Así
Así es, esa es un poco la idea. Y recordemos que este es un proyecto que es de los diputados Fabio Quetglas y Mónica Macha, y que, bueno, se consensuó una iniciativa que en la próxima sesión va a estar lista para ser debatida. El otro de los temas que tuvo dictamen en esa misma reunión es la de, a ver, veamos, fue el acompañante terapéutico, y se entiende por acompañante terapéutico al trabajador y profesional del campo de la salud con título habilitante, cuya función consiste principalmente en acompañar a la persona asistida a través de un abordaje biológico, psicológico y social integral en el marco de un equipo interdisciplinario para facilitar la rehabilitación del sujeto acompañado, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario. Eso es un poco la idea de este tema, que, bueno, se da un poco atención y la profesionalización de esta actividad. Y es un tema muy importante también, porque no solamente de alguna manera termina ayudando, ¿sí?, al propio paciente, sino también a la familia a descomprimir un poco esa tarea con la cual tienen que estar las 24 horas al día, porque depende mucho de la patología, depende mucho de la enfermedad que tenga ese paciente, necesita de este acompañante terapéutico, y muchas veces esta figura es importante no solamente, como decíamos, para el paciente en sí, sino también para la familia, porque esas descomprime un poco quizá toda la carga que atraviesan los familiares al tener que, bueno, que acompañar durante... Hay situaciones que duran semanas, meses, o hay otras que duran toda la vida. Entonces, por eso es importante esta figura del acompañante terapéutico, que sobre todas las cosas es un profesional que está acreditado, ¿sí? Porque el proyecto habla de que tiene que ser un profesional, tiene que tener una certificación. No es cualquier persona que se inscribe a ser acompañante terapéutico, porque claramente tiene que tener ciertos cuidados y ciertos manejos de quizá una persona que toma medicación, una persona que hay que tratar de darle una contención psicológica y también una contención social. Y respecto de este tema hablaba el diputado Lucas Godoy, que es el presidente de la Comisión de Legislación General, que decía lo siguiente. Bueno, me parece que influye en general, todo en el ámbito político, más allá del ámbito político institucional como el Congreso, en todos los ámbitos. Creo que nosotros tenemos que estar concentrados, por lo menos desde el lugar que nos toca, en dos cosas. En primer lugar, como militantes de un espacio político, el Frente de Todos, concentrados en que la gestión resuelva los problemas de argentinos y argentinas, en plantear una propuesta competitiva y seria, y si se puede consensuada para las próximas elecciones, no pensar en lo que sucede en los otros espacios políticos que tienen ya bastantes problemas y cosa de ellos, digamos, y por supuesto pensar también en la responsabilidad que cabe en términos institucionales en el Congreso y en la búsqueda de algunos consensos que permitan avanzar en leyes que repercutan en mayor o menor grado, más generales, más particulares, pero que tengan la posibilidad de ser sancionadas. Bueno, algunos pregunten. ¿Cómo le va? Buen día, Martín Natale lo saluda. Diputado, buen día. La pregunta concreta es, dentro de este contexto, lo que preguntaba Pato, de si hay clima como o cómo repercute el clima político aquí en la Cámara de Diputados, es ¿qué posibilidades concretas tienen ustedes, digo ustedes por el oficialismo, de sesionar o de llevar adelante una sesión, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo está mandando, prácticamente en los últimos días, mandó 2 o 3 proyectos de ley? Mencionemos el tema de blanqueo de capitales, el tema de promoción de la industria del gas, está pendiente también el tema agroindustrial. Bueno, Escuela de inteligencia. Exactamente. Hay muchos temas que el Poder Ejecutivo está poniendo la confianza, depositando en el Congreso la posibilidad de que avancen en alguno de estos temas, y no se ve, por lo pronto, en el Congreso la posibilidad de que haya posibilidad de sesionar. ¿Cómo van a hacer ustedes para poder llevar adelante estas iniciativas del Poder Ejecutivo en este clima, digo?
bueno, militándola, trabajándolas, viendo las necesarias modificaciones en caso que lo haya. No solamente estos temas que acabas de nombrar vos, sino también tenemos previsto o pensado seguir trabajando en lo que tiene que ver con reforma de ley SAS, esto es de las sociedades por acciones simplificadas. Me parece que un tema a debatir que todavía no ha empezado es declarar el litio como un recurso estratégico. Yo lo vengo planteando hace 3 años y entre otros referentes políticos de Fuste Nacional como Cristina Fernández de Kirchner han planteado que debe debatirse eso. Sé que está trabajando la mesa del litio que la conforman los gobernadores y Nación en algunos proyectos al respecto. Me parece que hay distintos temas. Lógicamente estamos en momentos en términos de plazos cúlmines en presentación de frentes y candidaturas. Uno entiende estas circunstancias, pero eso no tiene que obstar a un constante trabajo de diálogo en las distintas comisiones y con los distintos bloques políticos para intentar avanzar en proyectos, muchos de los cuales tienen una perspectiva de implementación más larga que el periodo de un gobierno, ¿no? Son políticas a largo plazo. Entonces me parece que es interesante poder debatirlas, no solamente interesante, sino que me parece que se transforma en una obligación debatirlas. Seguimos analizando la información, sí, la actividad, las distintos temas que se trataron aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y José nos estaba contando respecto de los temarios que trató la Comisión de Legislación General presidida por el diputado Godoy, que estuvimos escuchando, hablando de acompañantes terapéuticos, Lady Nicolás. ¿Y qué más hubo, José? Eso fue lo que se llevó el grueso del debate. Después se avanzó también con el dictamen de un proyecto que busca establecer un régimen de patrimonio cultural inmaterial. Este es un proyecto del diputado Lombardi, el presidente de la Comisión de Cultura. Justamente, ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial? Es aquello que no se puede ver, por ejemplo. Claro, lo intangible. Lo intangible, los dialectos, los saberes, la cultura en general, quizá, ¿no? Sí. Con todas esas costumbres, esas culturas, esa cuestión que, como dice José, hace a lo que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede palpar quizá con los sentidos, pero que sabemos que está. Eso es lo inmaterial, ¿sí? Lo intangible. Los saberes que se transmiten de generación en generación, por ejemplo. Bueno, sí. Como así también proyectos para declarar capital nacional de la piedra de la Rosa del Inca, es Rodocrosita, al departamento de Andalgalá, en la provincia de Catamarca. El 29 de septiembre de cada año nombrarlo como Día Nacional de la Concientización sobre la pérdida y del desperdicio de alimentos. Sí. Y el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y la Reforma. Exactamente, de todo esto trató la Comisión de Legislación General. Y ahora contanos, José, ¿de qué trató la Comisión de Agricultura y Ganadería? Que sesionó ese mismo día y lo hizo a continuación el miércoles. De esto hablamos ayer, justamente fue una reunión informativa con la presencia de representantes de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, que plantearon la problemática de las retenciones y una posible solución. Esos fueron los que trajeron una serie de ideas que prevén, por ejemplo, en términos de granos, que se pueda llegar a producir 213 millones de toneladas de grano. Esto es un 56% más de lo que producimos hoy en el término de 10 años. Así es, ayer estuvimos incluso analizando y viendo datos que trajo José aquí en Placas de cómo lo que plantea este sector de alguna manera podría ayudar a la recaudación de dólares, ¿no, José? Fue como muy interesante ese informe. ¿Querés ver, si te parece? Vamos a ver qué decía el diputado Servi respecto a este tema y seguimos analizando. Creo que es una discusión que hay que dar, que quizás en el esquema que está hoy es difícil, pero hay que pensar cómo hacer para ir acomodando este tipo de distorsiones. También tenemos un atraso del tipo de cambio, donde la devaluación va alrededor del 60% y la inflación va por encima del 100%, que ha generado atraso en el tipo de cambio, sumado a la sequía o las complicaciones que han tenido las distintas actividades de nuestro país. Creo que son discusiones que hay que dar. Creo que el esquema fiscal en sí, ¿no? Porque también cuando hablamos de agregar valor, hay impuestos como los ingresos brutos provinciales que castigan el agregado de valor. Mientras más etapas tiene de producción un proceso, más se acumula, porque tiene un efecto cascada con respecto a otros que son impuestos directos que de alguna manera se van compensando. Entonces creo que es una discusión importante. Esta es una sesión informativa donde está FADA, que de alguna manera es quien va a encabezar la discusión, pero también se ha invitado a otras instituciones para justamente dar una discusión, y creo que también es lo que hay que ir viendo
cómo se hace para de alguna manera sacar la presión fiscal sobre el campo, que permitiría también a la Argentina o a nuestro país darnos o dar un alivio para que pueda crecer y crecer la cantidad de exportaciones que las necesitamos para las divisas que tanto, valga la redundancia, necesita nuestro país. El diputado Cervi hablaba de la situación de ver la posibilidad de sacar la presión fiscal sobre el campo y de alguna manera poder tener la captación de divisas que necesita el gobierno actualmente y también permitir crecer a este sector. ¿De qué más hablaron, José? Claro, justamente decíamos entonces de qué manera llegábamos vamos a la placa siguiente y vamos a ver justamente cuáles eran las maneras de llegar a esa producción. ¿Cómo se puede hacer según la FADA y según los representantes de este sector para llegar a ese objetivo? Por ejemplo, 4 políticas de base, 0 retenciones, 0 restricciones, $1. Cuando hablamos de $1, hablamos de un solo tipo de cambio, justamente, y no cepo, y reglas de juego claras eran. 0 retenciones, bueno, era reducirlas, como habíamos dicho ya, bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos, que significaría que se eliminan los derechos de exportación, las retenciones en todos los productos, menos la soja. Y habíamos citado el caso de que, bueno, para no desfinanciar al Estado, claramente. Y proponen eliminar también el derecho de exportación como tal y reemplazarlo de manera transitoria por 4 años con un pago a cuenta de impuestos, porque, bueno, ofrecían ellos alternativas como para justamente no desfinanciar todo el producto. Por ejemplo, las carnes tienen hoy por hoy entre 5 y 9% de retenciones. La leche, el trigo, el maíz tienen 12%. En el caso de las hojas va a 21%. Esa es un poco la idea. Y bueno, los primeros años va a generar un impacto de caja, decían los autores de esta propuesta, limitado durante los primeros 8 años, pero sobre todo en efectos positivos, los que va a tener en efecto derrame. Y es plata que no está en las arcas del gobierno, pero sí en la economía. Es importante recordar también, José, de que esto no es un proyecto de ley. Esto simplemente fue una sesión informativa donde vinieron representantes de la FABA a exponer cómo, de alguna manera, dar un plan, una hoja de ruta de cómo ellos consideran que se podría aliviar la cuestión impositiva a este sector, que les permitiría crecer más y de esa manera que ingresen más divisas al país, que es lo que está necesitando la economía en este momento. Y en esta oportunidad también tenemos más información y más análisis de parte del diputado Cervi, que decía lo siguiente. Creo que ahí justamente también es el análisis que hay que dar y FADA ha hecho una estadística de los sectores que mayor empleo generan. Después de la carne es la fruta y horticultura, el sector que más empleo genera en nuestro país y dentro de las economías regionales. Así que justamente creo que hoy tiene una mayor incidencia la mano de obra y lo que te comentaba antes de actividades que tienen alto valor agregado, donde quizás la materia prima o el producto en sí fresco tiene un 30% de incidencia, tiene todo lo que es envase, conservación y acondicionamiento que encarece mucho y justamente lo que comentaba antes, ingresos brutos castiga y mucho. Nosotros teníamos medido en la actividad frutícola, en una caja que uno pone en el puerto, alrededor del 4,5% son ingresos brutos y casi el 9% son aportes y contribuciones, ¿no? Son actividades que tienen casi el 40% del costo de mano de obra y también es otro ítem que incide mucho en las economías regionales, mano de obra intensivas. Y en su momento, con el pacto fiscal, se había logrado un acuerdo de alguna manera ir cambiando la matriz impositiva. Creo que por eso decía una discusión integral, porque también las provincias dicen no podemos bajar los ingresos brutos en la medida que desde Nación no se nos dé participación o nos den alguna forma de reemplazar esto. Y creo que justamente la discusión que hay que dar con una visión más integral, que no solamente lo que es nacional o provincial, sino ver cómo se constituye la matriz o creo que esta es parte de lo que hoy se va a manifestar, cuál es la componente impositiva de los distintos productos y ver de qué manera. Creo que también en eso se habla generalmente mucho de la macro, pero en estas cosas hay que trabajar con la microeconomía, ¿no? Por cadenas de valor y viendo cómo se puede hacer más eficiente o cómo se puede ir solucionando también en las distintas actividades. Y antes de pasar a la última comisión que se reunió en el día de hoy, me quedó una duda, José. ¿Cuál es el costo fiscal que tiene esta cuestión? Bueno, los autores de esta propuesta que hicieron calcularon 11.100 millones de dólares, que va a ser el costo fiscal de esos 4 primeros años, pero decían, bueno, que es un número para las arcas exhaustas de la Argentina. Sí.
pero el aumento del valor de la producción es mucho más, es muy superior, de 31.000 millones de dólares sería. O sea que sería la balanza que se le equilibraría por ese lado. Perfecto, y tenemos una comisión más entonces que se reunió en el día en esta semana, que hablaron sobre el tema de la danza. Así es, bueno, y avanzaron, empezaron a tratar, fue el comienzo del debate de la Ley Nacional de Danza, fue en el marco de una reunión informativa, fue en este caso, que contó con la presencia de numerosos invitados que expusieron sobre la propuesta de crear un Instituto Nacional de Danza con la conformación de un directorio, representación de las provincias, de este tema hablamos en la semana, y el financiamiento del mismo. Por eso este proyecto tiene que pasar después por presupuesto, porque bueno, es un número que hay que atender. Además, el fomento para espacios de danza, becas y una red federal de espacios escénicos y educativos de la danza. Es un poco la idea. Recordemos, es un proyecto de 3 diputadas. Marisa Uceda, del Frente de Todos, Romina del Pla y también de Lía Caliba. Cuando hablamos en la semana me había omitido que también Lía Caliba, la salteña del oficialismo también. Y por supuesto, detrás de todo esto está el colectivo de la danza que fue impulsando esta iniciativa, y lo impulsa como un anteproyecto. Fue presentado el colectivo de la danza, se armó en 2008 y por primera vez se presentó el 3 de septiembre de 2012 y vuelto a presentar 2014, 2016, 2018, 2020, 2022. Esto cada 2 años, cada vez que pierde estado parlamentario se vuelve a insistir. Este entonces es el 6º intento para impulsar una iniciativa que todavía no pudo llegar nunca a los recintos del Congreso, que tampoco nunca tuvo dictamen. Yo le tengo fe este año de que pueda llegar a avanzar. Así es un tema entonces que tiene, muy importante, porque tiene una mirada federal. Lo estuvimos analizando incluso a lo largo de la semana con José cuando desarrollamos en profundidad este tema, y sobre todo que es un proyecto que viene impulsado por parte de ese sector, ¿no? De personas que pertenecen al mundo de la danza y que como pasa muchas veces con distintos temas, son los propios sectores los que impulsan, toman una iniciativa y luego acuden a algún diputado nacional, a algún senador para presentar efectivamente el proyecto. Y nosotros llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias por compartir con nosotros. Buen fin de semana y nos vemos. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años